Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver lo importante que resulta educar el paladar de los niños frente a la, vamos a decir, mayor variedad de sabores. Cada vez es más frecuente escuchar hablar de la importancia que tiene la educación del paladar dentro de lo que se denomina educación nutricional en la infancia. Esa educación nutricional, para muchos podemos pensar que comienza en el momento de la introducción de la alimentación complementaria, donde pasamos de un alimento único, que sería la leche, bien leche materna o leche de fórmula, a una mayor variedad en la ingesta de alimentos diferentes que se irán introduciendo progresivamente, siguiendo, ya sabéis, pues las pautas de las que os suelo hablar. Alimentos nuevos, separados de la introducción del siguiente alimento nuevo, especialmente cuando son alimentos potencialmente alergénicos. Bueno, esas pautas de introducción de nuevos alimentos, bien en forma de triturados o bien en formato baby led weaning. Dentro de esa educación nutricional deberíamos variar el tipo de alimentos, pero ojo, que es que la educación nutricional no empieza a los 6 meses con la alimentación complementaria, empieza mucho antes, desde el momento del embarazo. De hecho, hay estudios que nos dicen que el sabor de los alimentos, o al menos de algunos alimentos que come la madre mientras está embarazada, traspasarían o irían al bebé, y sería donde realmente comenzaría esa educación nutricional que depende de la dieta de la madre. En algunas ocasiones, y esto ocurre también durante la lactancia, especialmente en la lactancia materna, porque evidentemente la lactancia de fórmula es un sabor único desde que se comienza hasta que se acaba. No hay ningún tipo de variación de sabor, salvo que cambiemos de marca comercial y puede haber una pequeñita alteración o cambio en ese sabor. Pero los bebés alimentados con leche de fórmula, desde el momento del nacimiento hasta la introducción de la alimentación complementaria, solo reconocen un único sabor, el de esa leche de fórmula, cuyo sabor es uniforme, constante. Todo el tiempo sabe exactamente igual. Sin embargo, la lactancia materna cambia de sabor, incluso a veces tiene más agua, a veces tiene más grasa, puede traspasar algunos sabores, y aquí siempre se suele decir, cuando estés lactando, no comas espárragos, no comas pimientos, no comas alcachofas, no comas. ¿Por qué? Pues porque el bebé lo nota. Y si lo nota y no le causa problemas, no pasa nada, ¿no? Será algo beneficioso para ese bebé, ya que empieza a detectar modificaciones en el sabor, empieza a saber que no todo sabe igual, ni siquiera esa leche que le está dando su madre, que puede tener alteraciones en el sabor dependiendo de la dieta, de lo que ingiere la madre. Por lo tanto, la educación nutricional de los niños se considera que empieza, bueno, en el embarazo no tanto, pero se considera que comenzaría con la lactancia. En esos niños que tienen lactancia materna, empezaría con la alimentación complementaria en el caso de los niños que han tenido previamente lactancia artificial. ¿Y esto cómo se nota posteriormente? Pues se nota, por ejemplo, en el caso de los niños con lactancia materna, tienen una mejor aceptación, especialmente de los vegetales, de las verduras. Son sabores que reconocen y aceptan con mucha más facilidad que los niños alimentados con lactancia, con leche de fórmula, con biberones,
que no reconocen y les cuesta bastante aceptar los sabores de las verduras, que son un poquito más amargos, un sabor mucho más diferente al que tiene la leche, que básicamente tiene un sabor dulzón. Vale, empezamos ya con la alimentación complementaria. Imaginaros que nos toca introducir las frutas. Las principales o las iniciales suelen ser plátano, naranja, manzana, pera. 4 frutas fáciles con un sabor fácil, excepto la naranja, que a veces se puede ir introduciendo poquito a poco para ir dando jugosidad y sabor al resto de las frutas, y en esos casos, bueno, pues podemos tener más variedad. Sí, una vez que están bien aceptadas estas frutas, evidentemente no solapando con otros alimentos nuevos como pueden ser verduras o pueden ser, ya cuando empezamos con carnes, pescados, huevos, lácteos, legumbres, tenemos que tener un poco más precaución para evitar o detectar a tiempo esas posibles reacciones, pero en este caso, a partir del momento en el que ya hemos introducido las primeras frutas y las primeras verduras, podemos ir variando también el tipo de fruta, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las fresas y las frutas de hueso son potencialmente más alergénicas y tendríamos que introducirlas separadas o con cantidades más pequeñas inicialmente, pero evidentemente cuanta mayor variedad, además que tenemos muchos años para seguir introduciendo diferentes frutas, cuanta más variedad tengamos de un grupo de alimentos, mejor educación nutricional, porque los sabores cambian bastante. Y lo mismo nos ocurriría con las verduras. Inicialmente se introducen, por ejemplo, la calabaza, que tiene sabor dulce, y las judías verdes. Podemos introducir, por supuesto, otras verduras, teniendo en cuenta que hay algunas que debemos retrasar, al menos hasta el año de edad, como por ejemplo las espinacas o las otras verduras de hoja verde. Pero podríamos comenzar con el brócoli, con la coliflor, con verduras que, bueno, pues tienen también su cabida en esa educación nutricional, sobre todo porque cuanta más variedad empecemos desde el principio, más fácil nos va a resultar mantener esa variedad a futuro. Lo que no debemos hacer, que en esta etapa de la alimentación complementaria lo tenemos muy claro, pero a partir de los 2 años parece que se nos olvida, es que no debemos aumentar el consumo de dulce ni de alimentos excesivamente salados. ¿Por qué? Porque el dulce, vamos a decir, como que atrofia el paladar e impide la detección de otros matices de sabor, priorizando siempre el gusto por más dulce. Es decir, va en aumento la tolerancia de ese sabor dulce. Y no siempre se aumenta ese paladar dulce añadiendo azúcares a los alimentos. Imaginaros, volvemos al inicio, que yo de fruta a mi hijo solo le doy plátano, una de las frutas más dulces, verduras calabaza, patata boniato y judías verdes. También las verduras con sabores más dulces. Le estoy condicionando a que otros sabores más ácidos, más amargos o sabores, bueno, con otros matices no se acepten con tanta facilidad. ¿Por qué? Pues porque a nuestro cerebro, por lo que sea, le gusta, el sabor que más le gusta es el dulce y por lo tanto podemos estar haciendo que automáticamente se rechacen alimentos que contengan otros sabores, algo que no nos resulta beneficioso. Así que deberíamos rotar o alternar o tener diferentes posibilidades. A medida que los niños crecen, por supuesto que tenemos mucha más variedad o posibilidades de incluir alimentos diferentes y preparaciones culinarias diferentes también. Si un alimento no se acepta bien preparado de una manera, se puede preparar de otra. Por ejemplo, un niño de 2 años es muy difícil que se coma unos pimientos rojos asados, pero ¿y si ese pimiento rojo asado está
triturado con el sofrito en unas legumbres o en una crema de verduras, ese saborcito ya empieza a estar ahí y poquito a poco se va reconociendo como algo conocido. Para introducir un nuevo alimento en la dieta de los niños, los estudios nos dicen que hacen falta unas cuantas intentonas, es decir, que el niño o la niña pruebe varias veces ese alimento en pequeñas cantidades para que empiece a reconocerlo, para que empiece a gustarle y que podamos ir introduciéndolo como un alimento básico o propio de su dieta. Por lo tanto, a veces hace falta mucha paciencia para conseguir que esos alimentos nuevos se introduzcan en la dieta. También es verdad que hay etapas en las que no merece la pena meter muchos alimentos nuevos porque van a causar rechazo casi siempre y solamente tendríamos que poner esos alimentos en nuestro plato si nuestros hijos presentan cierto interés por esos alimentos, les vamos dejando probar. Sería la etapa, por ejemplo, entre los 2-3 años, donde los niños se vuelven más selectivos, más caprichosos, tienen una menor tasa de crecimiento y es una etapa que podríamos decir más difícil para la introducción de nuevos alimentos, de más variedad. Pero si hemos conseguido suficiente en la etapa anterior, perfecto. A veces podemos utilizar algunos truquitos, como llevarles a hacer la compra y que sean ellos los que eligen, buscar recetas que resulten atractivas y que nos ayuden a cocinarlas, introducir, por ejemplo, recetas de otros países que puedan resultar novedosas para toda la familia y que nos resulten atractivas por el tipo de alimentos, por el tipo de sabores que contienen. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer. Presentaciones, por ejemplo, con dibujos, con caras, con formas, utilizar un poco la imaginación, jugar con los alimentos y con los colores. Por lo tanto, vamos a hacer que esos alimentos novedosos o nuevos que queremos introducir resulten más atractivos y de esa manera que nos resulte más fácil. Aquí hay un ejemplo que pongo muchas veces. Por ejemplo, si yo quiero darle a un niño coliflor y le pongo la coliflor hervida con patatas, bueno, pues igual se toma un poquito y dice que no quiere más. ¿Y si se la pongo con salsa de tomate? ¿Y si se la pongo con bechamel, que también suele gustar mucho a los niños? Igual consigo que esa coliflor se coma con más facilidad y ya llegará el momento en el que si la quiero poner sola, pues se acepte perfectamente porque el sabor está perfectamente reconocido. Y además, bueno, pues ya hay costumbre. Así que a veces utilizar complementos también nos ayuda a mejorar la adquisición de esos sabores, de esa educación del paladar. Así que espero que el vídeo os sirva de ayuda. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.